Saludos para Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Gropone, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Gonzalo Pérez del Castillo, que dio su diagnóstico y eventual pronóstico, y ya habló, ahora saluda. Muy buenos días. Y falta el ruso, Mauricio Rosenkopf. Y parafraseando un enigmático conductor argentino profesional ahí que llena la pantalla todos los días, utiliza una frase que para mí me resulta insólita, pero la introduzco. ¿Cuál? Bella mañana. Ay, por Dios. No viniste muy locuazo, ya te veo, con un par de palabras, chau, ya está. Pero dice, saluda bien, pone cara trascendente y le dice bella tarde. Lo dice todas las tardes. Yo, como no está de mañana, si no hay problema de registro, como nos pasó con la tertulia. ¿Vas a empezar a saludar así siempre? Bella mañana, sea como sea. Pero solo hecho que te nunca dijo instalado bella en la señora, mañana. ¿no? A Cristina. No. Nunca le dijo bella señora. No, en esas cosas no me meto. Vamos a nuestros temas. El viernes pasado, sobre el final, Juan nos contaba a propósito de las placas fotográficas antiguas que su hijo Rafael había comprado en la feria de Tristán Narvaja y sobre la sorpresa con la que se encontraron cuando las revisaron, cuando abrieron los paquetes. Juan, recordanos brevemente la anécdota. Sí, empezamos a mirar las placas, primero así directamente, y luego a fotografiarlas, ahí a escanearlas, ¿no? A ver el positivo para mejorar un poco la cosa, y descubrimos que tenían que ver con el taller de Belloni y con algunas de las obras de Belloni conocidas, en particular el Entrevero. Las primeras placas que vimos eran sobre el armado de la estatua del Entrevero. Y esas fueron, bueno, tú me las pediste y se fueron publicadas, algunas en el sitio de En Perspectiva. Sí. ¿Qué pasó una vez que se conoció esa historia? Bueno, en primer lugar, que esa galería de fotos que publicamos en perspectiva.net fue todo un éxito, cosechó comentarios de sorpresa y de fascinación por lo que muestran del trabajo de ese legendario taller de escultura. Pero además hubo varias repercusiones. Por ejemplo, un oyente nos puso en contacto con Pepe Belloni, nieto del escultor, que nos contó por qué o cómo desaparecieron esas placas que originalmente estaban guardadas en unas 20 cajas en un mueble en el taller de su abuelo. El taller se mantuvo unido después de la muerte de mi abuelo muchísimos años, mientras vivió mi padre. Al fallecer mi padre, el taller prácticamente tuvo un tiempo inactivo, pero bueno, queríamos mantenerlo funcionando y bueno, yo me hice cargo de la parte de escultura y bueno, como en toda sucesión, se repartieron en varias cosas y bueno, como el taller todavía funcionaba y había gente los familiares que veníamos, íbamos llevando, ¿no? Algunas de las cosas que habían sido heredadas, por ahí en algún momento alguien, que nunca supe quién fue, se llevó esas placas que estaban en un mueble hacía añares y bueno, yo cuando se vendió la casa, que nos tuvimos que mudar, me di cuenta que faltaban y bueno, fue una pérdida muy grande, porque había tenía mucho valor esa colección fotográfica por la época que era, por de quién era y lo que significaba. Pero hubo más repercusiones, ¿no, Juan? Sí, efectivamente, varias personas me llamaron diciendo distintas cosas. Por ejemplo, hay por lo menos 2 personas más que me han contactado porque ellos dicen tener parte de las placas y parte de la colección de placas, y yo les los invité a que que me las prestaran para poderlas fotografiar, o si ya las tenían fotografiadas, que me dieran una copia, ¿no? Para poder armar la colección, porque faltan en el conjunto que tenemos nosotros ahora, que están totalmente digitalizadas, son un poco más de 150. O sea, ustedes dos ya digitalizaron 150 fotos. Un poco más de 150 fotos, no están totalmente procesadas, pero por ejemplo, no hay ninguna foto ni de la carreta, ni de la diligencia, ni de muchas otras obras, ¿no? Entonces pensamos que faltan piezas muy importantes. Bueno, pero además, según tú contaste,
cuando tu hijo volvió a la feria de Tristán Narvaja en busca de más placas Sí. de las que había visto en el puesto donde compró las primeras, Sí. se encontró con que ya no estaban. Ya no estaban. O sea que hubo alguien que compró después Sí, que tu hijo. Por eso, sí, no sabemos qué pasó con todo eso, ¿no? Es decir, está en veremos, ¿no? ¿Qué dicen los demás a propósito de este revuelo? Bueno, yo celebro que Juan haya encontrado eso, que tenga ese afán de colección y que se haya dado con algo que, como él explicó muy bien el programa del viernes pasado, una placa de vidrio nunca es para captar un momento fugaz. Por su tecnología es una cosa pensada antemano, que implica voy a retratar una cosa importante, ¿no? Así que detrás de una placa de vidrio siempre se sabe que hay algo de mucho valor testimonial. Mi reflexión no deja de ser a propósito del destino de las cosas testimoniales, ¿no? Por mi condición de historiadora, a mí me llega mucha cosa que la gente que no sabe dónde poner, o que no sabe el valor, me llama, me consulta y cuando no trata de regalarme muchas cosas, ¿no? Yo siempre direcciono, vivo llamando a Alicia Casas de Barrán. Mirá, Alicia, hay una colección así. Esta semana pasada yo estuve en Salto, por ejemplo, y hay un policía con inquietudes culturales muy grandes, y están trabajando todo un archivo que se remonta a 1865, que registra poco menos que todas las cosas que pasan normalmente por una comisaría, desde accidentes, incidentes, hechos históricos que se registran. Bueno, vino la comitiva presidencial. Bueno, y esa colección impresionante, ellos tenían algunas dudas de cómo preservarlo. Ya los puse en contacto con el archivo. Me ha tocado de todo. Una familia una vez, por ejemplo, tenía fotos de esas que se estilaban mucho, que es cuando la persona muere. Había gente en el siglo XIX que decía, bueno, el último recuerdo. Uh-huh. Entonces le sacaban la foto al muerto. Y llegó un momento en que el marido estaba muy nervioso con esa foto, y la mujer golpea la puerta de mi casa: señora, usted no quiere esto, tiene un valor histórico, pero en mi casa ya nadie lo quiere tener. Bueno, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces van muy vinculados con las bibliotecas. Las bibliotecas son una cosa extraña. Las viudas saben que es algo que les importunó la vida, que ahora les llena el living, tienen una idea de un valor superlativo de lo que tienen, pero luego también les molesta, terminan regalándola. Entonces es una mezcla de cosas, ¿no? Y la feria recoge a trozos todo eso. La feria de Tristán Narvaja yo voy también todos los domingos como Juan. Para no alejarnos mucho de Shiva, hay una frase... Para no alejarnos mucho de... Shiva es una diosa que dio lugar a un tríptico de Grompone. Y el Ramayana dice en un pasaje: la pelota busca al jugador. Y está dicho, ¿sí? Sí. Y lo que la vida le está regalando, por algo llegó a él, es una historia policial. Porque llegó eso, tiene la caja, la compra, ¿quién la tiene? El que se la llevó, que no se acuerda, ¿qué negocio? ¿La empeñó? ¿La trajo? ¿Quién fue? ¿La sobrina? ¿Quién? Alguien estuvo en la casa de Belón, y es toda una investigación que está en curso, además. Sí, no me la venda porque la voy a escribir, sí. Bueno, esto va sin cargo, Juan. Y además la feria de Tristán Narvaja, como dice Ana, hay cosas dramáticas. Mira, la viuda del Tito Payuca, que se tenía que arreglar después, agarraba el canasto de mimbre con un pañito siempre limpio, vendía empanadas en la feria. Una vuelta, cuando llega, había muerto hace 6 meses el Tito, entra por Cerro Largo y llega al coso al despacho del odontólogo, le decían el odontólogo, que tenía unos frascos con dentadura y eso, y tenía un espejito y una palangana donde estaban las cosas. Entonces pasó, le ofreció, miró para adentro y de pronto dice: Tito. Ay, por Dios. Estaba la sonrisa del Tito ahí. Seguro, estaban los dientes el Tito. Ahora, ¿qué poder de seducción tienen estas fotos que terminaste encontrando, Juan, ¿no? Sí. A ver, ¿por dónde ubicarías tú el atractivo? Creo que la mayor sorpresa a toda la gente que he hablado con esto es que no tienen idea
de cómo se hace una estatua de bronce. Claro. ¿No? Entonces no tienen idea de que se hace un modelo pequeño, luego se hace un modelo tal vez a la escala 1/3 o 1/4, luego ese modelo, por ejemplo, se envía a Europa, en donde el fundidor se encarga de hacer algo tamaño natural y fundir por trozos la pieza, y luego eso llega acá y es necesario armarla y soldarla. Es decir, todo ese proceso que significa una estatua, porque tiene que ser hueca, es decir, imagínense que si el entrevero fuera maciza, no solo costaría una fortuna, sino no habría quien lo podría mover, ¿no? Entonces, él fundía en Italia. Fundía en Italia, sí. Pero hay escultores que fundían acá, ¿eh? Sí, pero son muy pocos los que pueden fundir eso, ¿no? Es un arte un oficio bien difícil fundir estatuas, ¿verdad? Lo que no entiendo. Y lo impresionante es, claro, es ver esas estatuas ahí en el proceso de desarrollo, claro. Rodeadas de estructuras de madera, escaleras, andamios, sí. Claro, andamios por encima de los cuales se desplazan los artistas, ¿no? Y se ve la comparación de tamaño, ¿no? Sí, la comparación del modelo entre el escultor y la fenomenal escultura que está preparando. Es como pasear por el taller de Zorrilla. Claro, es exactamente lo mismo. Digamos, te parás debajo del gigantesco Aparicio Saravia en yeso que hay en el medio. Y de pronto te encontrás con Artigas de la cintura para abajo. Claro. Seguro. Sí. No, o te encontrás como en alguna de estas fotos que Juan tiene, te encontrás con pedazos del entrevero. Sí. Enormes, por supuesto, pero claro, rodeadas de esa estructura de madera, no sé qué, y bajo un techo de chapa, sí. Nos desconcierta por completo, ¿no? Bueno, si ese era el taller de él. Sí, de acuerdo, pero por ahí están algunas de las originalidades de estas tomas, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, no sé exactamente el año, ¿sí? Cuando se hizo una intervención plástica en el entrevero y llenaron los caballos de lunares, sí. Y adquirió un volumen y una visibilidad, porque claro, el entrevero es tan entreverado que si no haces un ejercicio de pararte a ver exactamente y es difícil, qué es lo que hay, es el difícil, ángulo y es difícil. Es difícil. Y esos lunares le dieron un relieve, una visualización que hubo una gran espectacular. Discusión sobre eso, porque antes lo habían hecho con el monumento a Aparicio Saravia, que le habían colgado unos ponchos, y mucho antes se lo habían hecho con el David cuando estaba allá en aquella Bauchava, que le habían puesto un calzoncillo de diario. Gonzalo, ahora sí, dale. Aprovechá tu oportunidad. Bueno, no, pensé que se habían olvidado que yo estaba acá también. No, está bien. Yo voy a echar una nota de discordia aquí en esta reunión, porque están todos muy enamorados de las fotos. ¿Sí? ¿A ti no te gustan las esculturas de Belloni? Me encantan las esculturas de Belloni. Y por eso mismo, me extraña que unas placas de vidrio causen tanta conmoción y tanta emoción entre los uruguayos. Las esculturas de Belloni, la última vez que vi La Diligencia, están realmente en muy mal estado, están muy mal conservadas, hay pedazos que faltan. Es decir, y nosotros somos maravillosos para emocionarnos con unas fotografías de cómo fue que se construyó eso y decir que eso es un patrimonio histórico invalorable. Y las propias esculturas que están acá a vista y paciencia de todos nosotros las mantenemos muy mal. Me hace acordar a esas viejas glorias del fútbol uruguayo que todo el mundo cuando mencionan su nombre se ponen de pie y el pobre señor está ahí y vive en la miseria y no tiene con qué comprar. Si vos mencionás el nombre, todo el mundo... qué valor, qué héroe, y sin embargo el hombre está ahí y se muere de pobre y de viejo, sin que nadie le haga caso, hasta el día que se muere, por supuesto, cuando nuevamente aparece toda la... Y a mí esto me da un poco la misma sensación, digo, gran emoción por encontrar esas cosas y tan poca pelota a las esculturas que están ahí y en tan mal estado de conservación. A ver, Juan. Bueno, yo creo que la emoción es de quienes es emoción y sorpresa de ver realmente lo que hay detrás de un escultor, ¿no? Y el abandono más bien es de las autoridades, ¿no? De las autoridades o de los vándalos. Ya le echó la culpa al gobierno otra vez, viste que no soy yo el único. Y eso que nos llueve hoy. No. Dice un oyente, para mí lo más fascinante de esas fotos es comprobar que eso también fue creado alguna vez, que no estuvo ahí en el espacio público desde el origen de los tiempos. Sí, claro. Está bien.
Sí, No, yo digo esto, no, me parece fantástico lo de la foto y estoy seguro que sobre todo ahora que apareció el nieto y dijo que no sabía muy bien quién se había llevado la foto, la novela policial que va a ser. Yo no fui. Por eso, aparte te complicó la vida, porque el que te iba a devolver las cosas, ahora decir, no, pues van a pensar que fui yo el que me No, pero acá hay una cosa, cómo custodiar, ese me rebasa, digamos, además acá ha dejado una estela de protesta. Tú preferís ser custodiado. Fíjate que no podés poner una placa de bronce porque la levantan a los 15 minutos. Sí. Y hay sables de próceres que estaban partidos y fueron a dar a la fundición. Digamos, el Negro Castillo en el barrio se jactaba de haberse llevado el último charrúa. Lo cargó en un carrito y fue a la fundición. Y bueno, y eso es muy difícil, el vandalismo que hay con respecto a los monumentos, pero a veces inconsciente, porque van la madre con los niños, que no son vándalos, son niños, y se trepan y hacen cosas. Claro, hay un problema de los monumentos públicos. O agarraban la Avenida de las Américas y todos los bustos que estaban ahí, creo que quedaba el de Martino mal. Sí. Claro, digo, pero es un contraste, ¿no te parece que es un contraste cultural? Es decir, un país que reacciona tan vivamente ante el descubrimiento y al mismo tiempo ignora que la obra es decir, todo eso culmina en una obra que son muy buenas, además que son realmente, digo, hay pocas obras como la Diligencia, yo no conozco muchas. Como la carreta era del barrio, digo, son obras monumentales y están ahí, son unas piezas únicas y ahí están. Pero no siempre las cosas salen mal, a veces se rescatan, digamos, la dentadura por 3 empanadas la levantó la viuda. Juan, entonces, ¿cómo va a derivar ahora? ¿Cuál es la historia que viene con respecto a todas estas fotos? Vuelvo a reiterar el llamado. Yo creo que el destino final de esta foto sería el archivo de la Intendencia, el archivo fotográfico de la Intendencia, que es un excelente departamento que tiene cámaras a temperatura y humedad controlada, que tiene los escáneres para escanear placas de vidrio y que tiene una enorme colección, ¿no? Y que creo que ese sería el lugar natural, es decir, porque en definitiva es muy difícil conservar esas placas de vidrio, son muy frágiles, tienen que estar envueltas en papeles de buena calidad, cosa que las que yo encontré o no estaban envueltas, con lo cual encontré algunas que estaban pegadas, por ejemplo, 2 placas pegadas por razones distintas, ¿no? Y hasta 3 placas pegadas, que va a dar trabajo despegar. Es decir, yo no me animé a despegarlas porque los vidrios son muy finos, los vidrios de la placa son realmente muy finos, de modo que es muy difícil despegarlas, es decir, que eso es trabajo de especialistas. Entonces, ese tipo de trabajo de conservación, el tipo de papeles que la tienen que envolver, todo eso es una cosa que tiene que estar en manos de especialistas. Por eso creo que el destino tiene que ser un centro especializado como es el de la Intendencia, que creo que es el mejor de todo el país, no creo que haya otro así, ¿no? Bueno, ¿ves, Gonzalo? Acá hablo bien de un gobierno. Sí, mejor. Acá Juan está elogiando al departamento que la Intendencia tiene justamente para preservar el patrimonio fotográfico. Está en el edificio, el ex edificio del Bazar Mitre, en 18 de julio. Es un edificio muy grande que inclusive Rosario ha hecho comentarios. Sí, claro. Ahí van a ir a parar entonces las cajas que tú tenés, las cajas que entre tú y tu hijo compraron. Sí, es decir, todavía no he hecho ningún trámite para ofrecérselas y que las acepten, ¿no? Pero sí, creo que el destino tiene que ser ese, ¿no? ¿Y cómo se te ocurre que se puede hacer para terminar llegando a las otras, a las cajas que faltan? Es este llamado, ¿no? Es decir, los que tienen esto, los invito a que las hagan lo mismo, ¿no? Es decir, que las entreguen al departamento. Y eso lo vas a escribir en búsqueda del vidriero perdido. Que me parece muy bien este llamado. Digo, me parece que el nieto te la complicó con el tema de que dejó ahí la sospecha de que alguien se las había llevado sin permiso. Bueno, hay otro detalle. A menos que te las den, ¿podés decir que aceptás que te lo manden anónimo? No, yo acepto que me las presten inclusive para fotografiarlas, no tengo ningún inconveniente. Es decir, que al contrario, he pedido a algunos que tienen diciendo, bueno, préstenmela que yo la fotografío y se la devuelvo, ¿no? Porque además no es fácil fotografiarlas y mucho menos escanearlas. Hay que tener un escáner especiales para esos tamaños, ¿no? Esos tamaños de placas. Uh-huh. Pero ustedes tienen. Yo tengo hasta 70 milímetros el escáner. Luego lo único que puedo hacer es fotografiarlas. Bueno, para quienes todavía no vieron las imágenes, en nuestro sitio en internet está la galería de fotos
que incluye ya varias, pero por supuesto no todas, ¿no? Quedan muchos secretos aún. No, cuando aparezcan algunas realmente interesantes también las pondremos. Lo que pasa es que muchas otras son no son tan sorprendentes como las que pusimos, ¿no? Uh-huh. ¿De qué año se supone que son esas fotos? Y bueno, a ver, por ejemplo, el entrevero fue la última obra de Belloni, de modo que es del 65. Hay que recordar que Belloni murió hace 50 años, uh-huh. De modo que entiendo que no hay derechos de autor sobre esas imágenes, uh-huh. ¿No? Sí, sobre la propiedad física de las placas, sí, porque eso es un objeto físico, uh-huh. Pero no hay, el derecho de autor no hay sobre esas cosas, porque hace más de 50 años que falleció. Pero es interesante eso, ¿no? Porque entonces en el año 1965 se fotografiaba con esta técnica. Todavía sí. Uh-huh. Yo quiero recordar, por ejemplo, acotar algo complementando lo que dijo Ana. Hacia 1920 o 25, no me acuerdo la fecha, se envió una misión ¿cómo es que se llama? A España para fotografiar los planos españoles relativos al Uruguay, ¿no? Al archivo de Indias. Sí, son placas de vidrio. Y se hicieron sobre placas de vidrio, ¿no? Se hicieron sobre placas de vidrio porque precisamente las placas de vidrio no se deforman, se conservan bien, y tener una copia buena de los planos españoles era un elemento bastante importante, por ejemplo, para reconstruir la fortaleza de Santa Teresa o de San Miguel o la fortaleza del Cerro o edificios coloniales, ¿verdad? Y entonces eso se hizo. Sin embargo, yo he comprado en la feria algunas placas de los planos españoles. ¿Ah, sí? Sí. Caramba. Me parece el Cabildo tiene una colección preciosa de fotografías. Y de planos. Y de mapas. Sí, planos, pero además de vida cotidiana. Tiene, yo qué sé, esas mujeres cruzando las calles adoquinadas con sus largas faldas, un grupo de niñas atravesando la calle con una maestra, niñas de colegio, la construcción de todo el servicio de saneamiento, las calles levantadas. Bueno, todo eso están las placas de vidrio de la colección del Sodre, que cuando era director del Cabildo Oribe Cures, hicieron una publicación masiva con el diario El País, muy linda, de muy buena calidad, con esas fotografías de placa de vidrio. Mirá, Juan, María de Rocha pide que antes de dar cualquier paso con respecto a estas fotos, organices tú una muestra para que la gente pueda verla. Bueno, se reciben donaciones para imprimir las fotos. 9:38, cuando seguimos en la mesa de este viernes.